Estoy esperando que aparezca el PPT. Por mientras, haciendo tiempo. Ya no hago tiempo. Bueno, primero un disclaimer. Mi área de investigación es el modelamiento matemático de cerebro completo para responder a preguntas de la conciencia. Entonces, esto no es precisamente a lo que me dedico, pero es un congreso en honor a Francisco Varela, y ustedes saben que él se dedicó a meter cuchara en bastantes áreas. Entre ellas, probablemente les sea más conocido su trabajo en neurociencia, en fisiología, en neurofenomenología, en biología teórica. Lo que no mucha gente conoce y me interesa a mí visibilizar es que también tuvo una incursión en las matemáticas, junto con el profe Jorge, aquí presente, lo cual me pone nervioso, obviamente. Junto con el profe Jorge, Francisco Varela escribe un artículo llamado Autorreferencia y puntos fijos, una discusión y extensión del teorema de Haber, que lo que intenta hacer es tomar un montón de resultados matemáticos que fascinaron, capturaron la imaginación de los filósofos, filósofas, pero también de científicos, también en el arte también pasó en el siglo XX. Me refiero en específico al trabajo de tanto Russell, Gödel, Turing y Tarski. Y bueno, el de Cantor fue en 1891, pero su momento de fama fue en el siglo XX, ¿no? Entonces, lo que me interesa, o lo que queremos la hacer es conectar bien en común. Y lo que tiene en común es que aparece la autorreferencia y desemboca en contradicciones. Cuando alguien intenta lidiar con sus propias propiedades, pareciera que aparecen problemas. Y eso es una consecuencia de los puntos fijos, que es lo que muestra el Haber utilizando un lenguaje que es bastante abstracto, que se llama teoría de teorías, una rama de las matemáticas. Y lo que hace Andrade y Varela es extender el teorema, y ellos en el resumen, ¿tengo un puntero? ¿Cuál? Sí. No. Bueno, lo que está subrayado dice: la relevancia de estos resultados para la informática y la biología será brevemente considerada, pero todo lo que dice en el artículo de 1984, en las conclusiones, es simplemente el material biológico, la interdependencia interna de los procesos es ubicua, ya sea en la célula completa o en sus sistemas más grandes que la célula completa. Es todo lo que menciona. Entonces, la pregunta es: ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué podría tener que ver esto con la autopoiesis? Partamos con la idea de paradoja. Resumido muy rápido, una paradoja es un enunciado autocontradictorio, y una contradicción es un enunciado que afirma simultáneamente algo y su negación. Por ejemplo, hay un gato encima de la mesa y no hay un gato encima de la mesa. Estoy hablando con ustedes ahora y no estoy hablando con ustedes ahora. Entonces, la paradoja de Russell es si el conjunto de todos los conjuntos que son miembros de sí mismo es acaso miembro de sí mismo. Una versión que es más aterrizada, pero que no le gustaba a Russell, es que en el pueblo de Curanilahue hay un único barbero, tal que solo afecta a las personas que no se afectan a sí mismas. ¿Quién afecta al único barbero de Curanilahue? Ya. Se entiende la paradoja, ¿no? Luego, porque si se afecta, no se afecta, si no se afecta, se afecta eso. Luego, el argumento de diabolización de Cantor, lo que dice es que hay infinitos más grandes que otros. El primer teorema de incompletud de Gödel dice que en un sistema aritmético, si es consistente, estará sí o sí incompleto, o sea, hay enunciados dentro que no van a poder ser demostrados. Y la paradoja del mentiroso es: este enunciado es falso, ¿qué enunciado es falso? Este enunciado. Entonces, falso es verdadero, es verdadero es falso, y así. Eso fue formalizado por Tarski como el teorema de indefinibilidad de la verdad. Todas estas cosas, dichas coloquialmente, tienen en común que refieren a sí mismas. Ahora, para poder entrar ya en lo que nos compete, que es el teorema del Haber,
les traje un pequeño glosario. Sepan perdonar quienes tienen esto fresco, pero es como para que tengamos un lenguaje común todas y todas, ¿sí? Un conjunto, una colección de objetos matemáticos. Por ejemplo, el conjunto A es A, B, C, D, no tiene por qué ser números. El conjunto B es 1, 2, 3, el conjunto C son los naturales, o sea, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Una función entre A y B es simplemente una regla de asignación de un elemento de B para cada elemento A. Por ejemplo, f de A es 1, f de B es 2, f de C es 1 y así. La función característica del conjunto A es una función que te entrega 1 si es que un elemento pertenece a A y te entrega 0 si un objeto no es un elemento de A. Y la sobreyección es una función que mapea cada elemento Y del conjunto Y a A con al menos un elemento del conjunto de partida. Entonces, entre A y B, queremos que al menos todos los elementos de B tengan una flechita, no haya ninguno guacho. Eso es todo lo que necesitamos. Y bueno, como el teorema se llama teorema del punto fijo, veamos un ejemplo de B que es un punto fijo, un área que todos conocemos. Entonces, una función tendría un punto fijo si alguna evaluación de esta nos entrega que f de x igual a x. Por ejemplo, acá le que la función que es un cuarto x cuadrado más 3 cuartos, ¿no? Ahí la pueden ver. Muy bonito, creo. ¿Tiene puntos fijos? Sí, tiene dos puntos fijos. ¿Cómo lo sabemos? Graficamos la función identidad f de x igual a x y vemos que hay al menos dos puntos en las que se cruza por nuestra función en medio, que sería el 1 y el 3. F de 1, 1, F de 3, 3. Es todo lo que requerimos. Ahora sí, entremos en una versión coloquial del argumento de analización de Cantor que muestra que hay infinitos más grandes que otros. ¿Ya? Sea ese el conjunto de todas las sucesiones binarias infinitas, o sea, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así. Sea T la enumeración de todos los elementos del conjunto S. O sea, vamos de los naturales a S. Es una enumeración. O sea, le pongo S1 a 0, 0, 0, S2 a 1, 1, 1 y así. Yo puedo construir un número, llámale S, que pertenece al conjunto S, pero que no existe en mi numeración. ¿Y cómo lo construyo? Eso está ahí abajo, el S de azulito de abajo. ¿Cómo lo construyo? Tomo la diagonal y a cada elemento yo le aplico una función alfa que le vamos a llamar pitflip, que es como darle vuelta. Si tenía 0, ahora tengo 1. Yes. Es una función sin punto fijo, porque te mapea el 0, 1 y el 1, 0. Ahora, como S existe, yo no puedo sobrellevar T en S. Entonces, concluimos que hay infinitos más grandes que otros. Pero ustedes dirán como, oye no, para el carro, o le dirán a tantas cosas. Si yo tengo S que es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y así, y mi sucesión es infinita, yo puedo encontrar un S que sea, o sea, un S sub algo que sea exactamente mi número azul. Y Cantor les va a responder como, ah, muy interesante, pero ese número que encontraste, que es 1, 0, 1, 1 en tu sucesión, yo ya lo usé para construir mi número S. Entonces le di vuelta al menos un bit. Tiene un bit de diferencia, un dígito de diferencia con mi sucesión. Ah, pero yo tengo este otro número que ahora sí tiene ese bit correcto. Ya, pero yo también usé ese número para construir ese, entonces también tiene un bit de diferencia. Entonces todos los números que yo tenga en la numeración tienen un bit de diferencia con el número S, y por eso hay un número en el conjunto de llegada que no está en la partida, y eso implica de que hay infinitos más grandes que otros. Pero formalicémoslo ahora sí un poquito más. Tomemos la idea que ya tenían y partamos de los naturales, ahí en la esquina inferior izquierda, y tomemos una función g, que es la función característica que mapea los naturales a el booleano. El booleano es el número 2, simplemente es el conjunto que tiene dos elementos 0 y 1. Entonces la función característica me va a decir 1 si es que el número que yo estoy buscando pertenece a los naturales, y 0 si es que no. Por definición, voy a apostar pertenece. Construir un número, lo voy a evaluar y pertenece. El tamaño de mi conjunto, que es el conjunto potencia o los reales o lo que ustedes quieran, es igual a los naturales, porque pertenece. Pero ¿cómo construimos esto? Hacemos el camino de arriba. Aplicamos la función diagonal
que va de los naturales al producto cartesiano de los naturales, o sea, n plus n. Entonces tenemos ahora entre todos los pares ordenados. Entonces yo tenía un número t y ahora tengo t, ¿ya? O t como lo que sea. Y a ese le aplico la función característica para saber si pertenece o no a la asociación. Y luego ahí le hago el bit flip. Ahora, el profe Jorge y Varela le llamaban involución al bit flip, pero creo que suena más lindo bit flip, ¿no? Suena como feo involución. Bueno, y entonces al hacer eso, yo obtengo lo siguiente. Por premisa, g de t sub 0, sea un número cualquiera que evalúo, lo estoy evaluando como equivale a f de t0 t0. Pero, por el camino que recorrimos, g de t sub 0 equivale a alfa de f t0 t0. Y eso implica de que alfa de f t0 t0 es igual a f t0 t0. O sea, alfa de x igual a x. Un punto fijo. Y por definición, alfa no tiene puntos fijos. Entonces llegamos a una contradicción. Esto que suena tan árido es exactamente lo mismo que dije acá en lenguaje coloquial, solo que formalizado. Y ni siquiera utilizo teoría de categorías porque es un cacho. Entonces, lo interesante de esto es que con esta contradicción encontramos lo que ya les dije, hay distintos relatos que otros, pero tiene exactamente la misma estructura que la paradoja del barbero de Turner y Laura. Ahora partimos de un universo de conjuntos que se llama sets, hacemos lo mismo que hicimos antes, pero lo interesante es que en la esquina superior izquierda, sets plus sets, en la función f, se evalúa sobre si S pertenece a un conjunto T. S es un conjunto que está dentro de S grande y T es cualquier cosa, pero estamos evaluando S respecto a sí mismo, porque es diagonal de S, S, S. Entonces la pregunta es, ¿S pertenece a S? ¿S pertenece a sí mismo? Y eso nos lleva al booleano, y después del booleano tenemos la misma contradicción y encontramos que si S pertenece a sí mismo, no pertenece y S. ¿Hasta aquí todo bien? Ojalá. Es un poco abstracto, un poco válido, pero la idea es que la estructura de una paradoja es la misma que la de un argumento que usualmente la gente no desconectaba tanto hasta que llega a la verdad. Por consejo, voy a evitar hablar de teoría de categorías, pero aquí está la definición de una teoría súper general, súper abstracta. Una categoría que funciona cerrada, sin unas cuantas condiciones, pero no lo vamos a usar mucho. Y así se vería el teorema del punto fijo del haber enunciado propiamente en teoría de categorías, no como yo lo enuncié. Sería C una categoría de representación cerrada, y sea F un morfismo punto sobreyectivo que va de A a B elevado a. Y para cada morfismo G que va de B a B, hay un punto fijo que va del objeto terminal a B que satisface la composición G igual a B. No nos detengamos acá porque se va a ir el tiempo, así que solo sepan que hay una formulación más general de lo que con todo mi esfuerzo intenté explicar con palabras, ojalá lo más simples posibles. Ahora pasemos a lo que nos importa. ¿Qué es la recursión? La recursión es una función que se llama a sí misma. Tiene dos condiciones. Un caso base, que es cuando tiene un valor definido, por ejemplo en la secuencia Fibonacci tiene la función f de 0, 0, f de 1, 1. Y el paso recursivo, que es que va a reducir todos los argumentos que le meta a aplicaciones del caso base. En este caso, para todo n mayor que 1, f de el número es f de n-1 y f de n-2. Así, si ustedes hacen la aritmética en su cabeza, Fibonacci de 4 igual 3, Fibonacci de 6 igual 8 y va creciendo súper rápido. Ahora, la recursión es una propiedad de las operaciones y la autorreferencia es una propiedad de objetos o estructuras. Para construir máquinas que se autorreproducen, está el teorema de recursión de von Neumann, que tiene la misma estructura que el anterior, pero que no lo voy a enunciar por razones de tiempo. Solo sepan que existe un teorema que tiene la misma estructura del cuadradito que habíamos visto por esto, que se llama teorema de recursión. En el contexto de teoría de computación, obviamente. Ahora, yo sí voy a definir autopoiesis. Un sistema autopoiético sí, solo sí, está organizado como una red físico-química de procesos de producción de componentes que
regeneran y realizan continuamente la red de procesos que los produjo, que es la condición de autoproducción para Di Paolo, y que constituyen el sistema como una unidad concreta en el espacio, o sea, mantiene proximidad entre los componentes, que es la condición de autodistinción para Di Paolo. Pero una pequeña precisión, ya, que es que para evitar el caso trivial de circularidad, donde el sistema simplemente construye todo lo que lo produjo y es cerrado, porque en autopaíses recibes, intercambiamos materia y energía con el medio, necesitamos que venga de afuera incluso, y eso nos permite excluir casos como por ejemplo las estrellas, este es el argumento del Mario Villalobos que está por acá. Acotamos la definición y le agregamos que produce al menos alguno de los componentes que bla bla bla, y eso es solo para evitar como el caso trivial de circularidad. Surge la pregunta, que es para lo que vinimos, si es que la autopoiesis es autorreferencial y si es que es recursiva. ¿Hay autorreferencia? Bueno, depende. La referencia es una propiedad del sistema de signos. Entonces, si tomamos el fenómeno autopoiesis o el modelo, o ambas. Pero el modelo no está formalizado como unívoca, no hay una forma de armarlo. Por ejemplo, yo podría decir que sea R el conjunto de las reacciones metabólicas de un contexto geoquímico de una célula, sea S el conjunto de las especies químicas, y un catalizador aparece en ambos lados de la reacción, como el ejemplo que di. Entonces construimos una función recursiva que va de S a S, tal que la késima R, si le meto X entrega A, y la asociación que va desde 1 hasta K-1, si le meto A entrega X, entonces tengo que, si le meto R de K evaluado en X a R1, obtengo RK evaluado en X, ¡pum!, recursión. Pero eso es casi relevante porque ya hay formalismos que capturan lo anterior, por ejemplo los sistemas metabolismo-reparación de Rosen, los conjuntos colectivamente autocatalíticos y la teoría de la organización química, que por cierto es lo único de todo esto en lo que he trabajado alguna vez. Tengo un paper en Origen de la Vida en esto y es todo lo que he hecho al respecto, todo lo demás. Solo lo hago porque me interesa de que el trabajo matemático del profe Jorge y de Varela tenga más visibilidad. Hay diversas implementaciones de autopoiesis, por ejemplo este modelo de Varela del 34 y estos modelos de 2023 y 2024. Importa distinguir modelo de formalización porque los modelos son implementaciones que tienen muchas condiciones de contorno, como diría en filosofía de la ciencia Padma o Lakatos, como enunciados que son auxiliares o teoremas auxiliares, porque para meter algo en Python no es lo mismo que la formalización, porque lo que es común a todas las formalizaciones podría ser el tema de los puntos fijos, que sería en este caso ya un ejemplo un poco más concreto con reacciones que estaríamos tomando, no son tan específicas, ¿sabes? Como que saqué algunas que encontré divertidas. Y entonces uno encontraría que va a haber recursión, va a haber un ciclo, si es que hacemos gran parte de las cosas que mencioné antes, nos topamos con una asociación de morfismos R sub K, que tiene un punto fijo donde R sub K evaluado de A en A es lo mismo que el medimos. Pero bueno, como les decía, ya hay trabajo mucho más detallado en los sistemas MR. De hecho, el mismo profe Jorge tiene un paper en 2011 donde evalúa el tema de la autorreferencia de los sistemas MR, que como les digo tienen más desarrollo formal y la idea no es reinventar la rueda. El CODA es que, a ver, hizo este teorema porque quería demistificar los resultados de Gödel y Tarski, que son justo los que no hablé porque son un poco más complicados, fueron utilizados apresuradamente por algunos filósofos en el siglo XX para decretar la imposibilidad de conocimiento, cosas tan grandilocuentes como eso, y mostrar que son consecuencias de una categoría que está cerrada donde aparecen puntos fijos. Lagarde dice un álgebra simple, pero yo no quiero decir lo mismo que Lagarde porque no me trata tan simple. Luego, Sutton y Varela extienden el teorema de estructuras reflexivas, que son isomórficas en sus espacios homomorfismos. Y acá apenas revisamos los ejemplos que salen en la página 2 y 3, que es el de Cantor y Russell. Y en este contexto es que se puede formalizar la autopoiesis, pero ya hay trabajo adelantado en teorías que tienen altos puntos de conexión. Y si cualquier red de moléculas produce al menos algunas de las moléculas que son reactivos para la red,
inevitablemente, a la hora de modelarla, vamos a encontrar puntos fijos. Quiero agradecer entonces a mi financiamiento, a mi laboratorio, que me da el tiempo libre suficiente para meterme a cosas como esta, a mi matemático cabecera, Fernando Lewer, y bueno, el Imperial College donde hice una pequeña estadia de investigación, y al CNB. Y no podría ser de otra forma, termino con la primera diapo, cerrando el círculo. Así.